bien lo decía Petro, ya estamos en contacto con Carmen Pellicer. Muy buenos días y bienvenida a La Mañana en Casa, este rinconcito de Uruguay, en donde vas a estar en muy poquitos días. Cierto, cierto. Haciendo la maleta, que me dijeron que hace mucho frío por allá y mira aquí. Sí, estamos de verano. Ya podemos verla así muy de verano. Aquí hace mucho frío, pero los uruguayos tenemos un calor humano precioso. Así que la vamos a recibir con los brazos bien abiertos porque el 8 y el 9 se va a estar presentando en el Colegio La Mené con una charla interesante. Claves para el futuro, claves de futuro para una escuela que aprende, dirigido a educadores y coordinadores y directivos. Así que bueno, sobre esta ponencia que va a hacer usted el 8 y el 9 de julio aquí en nuestro país y sobre su trabajo, vamos a hablar en esta entrevista. Pero antes, la invitamos a compartir la siguiente presentación. La única forma de abordar los problemas de la educación es logrando cierta estabilidad de las políticas educativas, con metas a largo plazo y un compromiso real de mayores inversiones enfocado en primera instancia en un descenso del abandono temprano. Además de matemáticas, historia o computación, es importante que los alumnos aprendan a manejar sus propias vidas, a gestionar su salud, sus hábitos físicos y a contar con un sentido de propósito vital. Es fundamental que la escuela eduque a ciudadanos valiosos, éticos, críticos y reflexivos, coherentes con la sociedad que se quiere construir en convivencia entre los centros educativos y las familias. Es importante entender que la escuela ya no educa sola, pues los niños y adolescentes reciben constantemente estímulos provenientes de agentes de socialización ajenos al sistema educativo, como los medios de comunicación e Internet, que desde sus teléfonos celulares los acompañan durante todo el día. Sin renunciar al mundo audiovisual, resulta fundamental promover la lectura como forma de transmisión de cultura y valores, de aprendizaje de vida que ayuda a conocer nuestras propias raíces y a entender los sentimientos y reacciones de sus compañeros y el entorno en que viven. Todo esto lo sostiene Carmen Pellicer, quien es teóloga, pedagoga, escritora y presidenta de la Fundación Española Trilema desde 1998. Preside además la Asociación Española de Coaching Pedagógico y es miembro de la Coalición para Promover las Habilidades del Siglo XXI del Banco Interamericano de Desarrollo. Es defensora de un gran pacto social y político para la educación, convirtiendo la misma en una cuestión de Estado y no de cada gobierno en particular, con la participación de todas las partes involucradas. Dirige la revista Cuadernos de Pedagogía y supervisa casi una decena de centros en varias provincias de España, liderando numerosos programas de formación de docentes dentro y fuera de su país. Tras la revolución o el caos que la pandemia significó para el sistema educativo, la necesidad de ajustarlo a los tiempos que corren se hace cada vez más necesaria. Ahí teníamos un poco de todo, Carmen, de su trabajo a lo largo de tantos años y sobre todo esta Fundación Trilema que tiene tres aspectos fundamentales que surge con un grupo de docentes. Cuéntenos cómo ha sido el trabajo desde sus inicios y cómo ha sido este camino que busca la excelencia educativa. Bien, pues la Fundación nació a finales de los años 90 entre un grupo de profesoras, maestras, la mayoría éramos mujeres en aquel momento, muy preocupadas por un cambio profundo en el mundo de la educación. Yo había vivido durante bastantes años en Gran Bretaña, había trabajado en otros entornos educativos y volvía a España con mucha inquietud de hacer que las cosas fueran diferentes. A partir de ahí comenzamos un trabajo de investigación y sobre todo de formación de profesorado. Nosotros hacemos una media de 7.000 horas de formación presencial en escuelas, ahora también digital, no solamente en España, sino fuera de España. Y a partir del 2011 empezamos a asumir la dirección de escuelas, de colegios en distintos lugares, con un proyecto diferente, ¿no?, de gestión del cambio, donde queríamos hacer de la escuela ese sitio soñado, ¿no?, donde los alumnos puedan ser felices, pero además ser sabios y cultos, ¿no? Y así nace un poco el trabajo de la Fundación. Hoy somos aproximadamente 400 personas y trabajamos en muchos aspectos y sectores del mundo educativo, hacemos muchos recursos,
también mucho audiovisual, hemos hecho algunas películas, tenemos un equipo también hoy de tecnología muy potente que desarrolla pues, herramientas e instrumentos tecnológicos para el aprendizaje, tanto en la infancia como también en la vida adulta y en el entorno de la educación para la salud. Y eso es la Fundación, sigue siendo un grupo muy apasionado de profesionales, muy comprometido también con la transformación educativa. Trilema, esta fundación promueve, haciendo una especie de paralelismo con un cubo Rubik, que 6 aspectos tengan sinergia y se realicen cambios en esos 6 aspectos en forma simultánea, que trabajando solo una cara de ese cubo, si quisiéramos decir, la educación no veríamos grandes cambios en la educación. Cuéntenos un poco más sobre esta metodología de trabajo y de cambio. Sí, a mí me gusta mucho usar la metáfora del cubo Rubik para nuestro modelo de cambio, ¿no? Porque a veces las escuelas se fascinan, ¿no? Pensando que si meten muchos computadores todo va a ser estupendo, o si apuestan por metodologías muy activas y el centro se convierte en algo ruidoso, ¿no? O contratan un gurú. Y esto al final no es suficiente, ¿no? A mí me gusta decir que para transformar en profundidad una escuela necesita simultáneamente mover 6 aspectos, ¿no? Luego otras cosas muchas más, pero esos 6 aspectos son esenciales. El primero es el currículum. ¿Qué quiero? ¿Qué creo que es valioso que una generación aprenda? ¿No? Es una reflexión profunda sobre qué vamos a aprender, y más en el mundo, en el contexto de la tecnología, donde todos tenemos al alcance del dedo la información en el celular o en el móvil, como decimos acá, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo esencial en el aprendizaje? Y entonces, ¿cómo lo enseño? Que es todo el mundo de la metodología. ¿Cómo formo a mis profesores para que motiven, pero también fomenten un aprendizaje profundo? Y eso nos lleva a la tercera cara del cubo, ¿no? Que es la evaluación. ¿Cómo transformo la mentalidad de los profesores y de las familias también? De que evaluar no es medir el logro, sino es acompañar para la mejora del proceso, ¿no? Es uno de los aspectos más importantes de nuestro modelo. Y eso me lleva a la cuarta cara, que es cómo hago esto para cada niño y cada niña, ¿no? Cómo personalizo, cómo atiendo la diversidad, cómo soy consciente de las dificultades, pero también de las capacidades, de las potencialidades de cada niño, y los llevo a su punto más álgido, ¿no? Su punto óptimo. Eso me lleva a la quinta cara de Rubik, que es cómo organizo entonces la escuela, cómo hago los horarios, los espacios, los recursos, cómo organizo los departamentos, los ciclos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, esto requiere un liderazgo muy fuerte, ¿no? Cómo formo a los líderes educativos capaces de inspirar, pero también de gestionar con eficacia los procesos de cambio, ¿no? Y ese liderazgo que no descansa solo en el director, la directora o aquellos que mandan, ¿no? El liderazgo, yo siempre me gusta decir que es una fuerza compartida, como una savia que vertebra toda la organización, cómo empodero a cada uno de los maestros, de las maestras, de los profesores, ¿no? Para que sean líderes de sus equipos humanos, que son sus niños y sus niñas, ¿no? Y sus adolescentes. Entonces, eso es un poco lo que hablamos de que es Rubik, ¿no? De que hay que intervenir en cada escuela y tener constantemente una reflexión, ¿no? Que mejore esos aspectos del funcionamiento escolar. Yo la escuchaba en una entrevista, creo que era con la televisión chilena, y usted hablaba sobre un paralelismo de la educación y un partido de fútbol, y cómo los docentes y los profesores tenían que pararse en el partido, de pasar de ser un juez que solo está como marcando el error, vos para acá, vos para allá, roja, amarilla, a un entrenador que acompaña, que potencia y que saca lo mejor de cada jugador y de ese equipo, que es todo uno en definitiva. Es una metáfora que me gusta mucho utilizar, y allí seguro que resuena que en Uruguay sois muy futbolistas. Sí, claro. Pero yo siempre digo, acá en España, cuando un equipo pierde 3 o 4 veces, despiden al entrenador, no a los jugadores. Y eso es un cambio de mentalidad. Hasta que el maestro o la maestra en el aula no se sienta tan responsable de los fracasos y de los éxitos de sus alumnos y de sus alumnas como si fueran los suyos, como lo vive el entrenador, que aunque no juega en el campo de fútbol, se siente responsable del éxito y se le pide responsabilidad del éxito de su equipo, pues hasta que esto no cambie en esa dirección, es muy difícil que las escuelas cambien. Por eso yo digo que el cambio en la cultura de evaluación, en la mentalidad de lo que significa evaluar el aprendizaje cambia, es muy difícil que las escuelas cambien. Todavía tenemos mucho lastre, ¿no? De un modelo muy tradicional, muy academicista y muy basados en los modelos del siglo XIX de medir, ¿no? Del examen como la única manera de saber si un alumno aprende o no aprende.
Yo veía en la presentación sobre Trilema, volviendo a la fundación, que no solo está la capacitación a docentes y demás, sino que ustedes tienen centros en los que trabajan puntualmente. ¿Cuáles han sido los cambios que han notado a través de esta metodología, de este trabajo, de este cubo Rubik que trabaja en sinergia para lograr la excelencia educativa? ¿Qué nos puede contar acerca de las experiencias en estos centros? No sé si son 7 o ahí estoy medio perdida, usted me podrá decir. Sé que son muchos contextos vulnerables, los que han trabajado en centros educativos con estas características. Bien, sí, nosotros tenemos 7 centros que son propiedad de la Fundación, nos los han cedido distintas instituciones porque estaban en crisis, es decir, atienden a población vulnerable por distintas razones y son centros que tenían un grado muy grande de fracaso, unas tasas altas de abandono, ¿no? Y el proceso de transformación, los logros más importantes yo creo que es hacer que los alumnos y las alumnas se apasionen por aprender y logren también un éxito académico que es tan importante como otros aspectos del crecimiento de la personalidad. Pero desde luego, nuestro proyecto educativo cuida el desarrollo integral de cada niño y cada niña, es decir, hace que los alumnos disfruten, ¿no? Deseen venir a la escuela. La escuela se convierte en un entorno seguro y además motivador. Y sobre todo, a mí me gusta recordar que un niño o una niña no elige su infancia, no elige la familia que tiene, el lugar donde nace, sus condiciones socioeconómicas, no puede elegir. Pero la escuela puede hacer que ese niño y esa niña elijan un futuro distinto que el que estaban predeterminados, ¿no? Y yo creo que ese es el poder de nuestras escuelas, que hoy son no solamente las 7 que son de la Fundación, sino hay más de 30 colegios en distintos países que colaboran, hay más de 50 que colaboran con nosotros, 30 están unidos a la red, que esperamos que ahora se amplíe con nuestra visita a Uruguay, porque hay algunas escuelas con las que estamos colaborando de cerca desde hace años y parte de este encuentro que vamos a tener la semana que viene es también para invitar el unirse a esa red, porque al final una de las cosas que yo creo que todos hemos aprendido en este tiempo es que solos no podemos hacerlo y es muy importante la colaboración entre los docentes dentro de la escuela, la colaboración con las familias, pero sobre todo la colaboración entre las escuelas, ¿no? Las redes educativas es una de las semillas, ¿no? Un poco de futuro hacia pues, un tiempo, ¿no? Cada vez más complejo al que nos enfrentamos en los sistemas educativos. Nuestra red es tremendamente plural, ya hay escuelas en Colombia, en Argentina, en Chile, en Costa Rica que se han unido y que compartimos sobre todo una manera de hacer, muchos recursos, mucha reflexión, a veces lloramos juntos y también compartimos los problemas, ¿no? Eso ayuda también a buscar soluciones, pero también compartimos mucho la investigación, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto y es uno de los ejes del encuentro de la semana que viene, ¿no? Y es que estamos aprendiendo sobre el funcionamiento de la mente humana, qué sabemos hoy sobre la inteligencia, sobre el aprendizaje y cómo eso tiene que modificar lo que hacemos cotidianamente en cada aula, ¿no? Y por eso nos vamos a asomar a todo el funcionamiento ejecutivo, la inteligencia ejecutiva, la atención, la gestión de la motivación, la gestión de las emociones, la memoria, ¿no? Cómo activamos la memoria profunda, ¿no? Y hoy la investigación nos da muchas herramientas para mejorar nuestro desempeño profesional docente, ¿no? Y por eso pues vamos a dedicar tiempo. Y es una de las cosas que hacemos en la red, ¿no? Es el compartir ese saber hacer para mejorar todos juntos. Usted decía que, este encuentro es vital, ya lo vamos a reiterar, es el 8 y el 9 de julio en el Colegio Lamennais. Va a estar Carmen Pellicer, teóloga, pedagoga, escritora española, como hemos hablado ahora recién con ella, y nos profundizaba un poco más sobre las características de este encuentro. También va a estar el profesor y psicopedagogo, subdirector de la Fundación Trilema, Martín Varela. Las inscripciones las pueden hacer a través de www.audec.edu.uy, tiene un costo de 1.500 pesos, está dirigido a educadores, coordinadores y directivos. Usted hablaba de investigación. Bueno, ¿qué nos puede decir de la educación de nuestro país? Recién esbozó como que sí había tenido contactos con profesores y algunos centros. ¿Cómo ha sido esa relación con Uruguay? ¿Desde cuándo es? ¿Y qué nos puede contar al respecto? Bien, nosotros entramos en contacto con la CIEC, la Confederación Iberoamericana de Educación Católica, con la que tenemos una relación desde hace años. Hemos coincidido con profesionales de Uruguay, con directivos sobre todo y profesores en distintos encuentros en diferentes países, pero es verdad que no habíamos tenido la oportunidad de visitar Uruguay físicamente. Hemos hecho varios intentos, pero el COVID ha hecho esto más difícil. Entonces hemos tenido bastantes experiencias con AUDEC,
que nos ha facilitado, ¿no?, el poder tener encuentros digitales durante la pandemia. Tuvimos algunos encuentros y en estos últimos 2 años, ¿no?, donde hemos compartido desde formación en nuevas metodologías, en metodologías de aprendizaje, en aprendizaje de proyectos. También hemos compartido formación sobre todo esto de la investigación, la neurociencia, las aportaciones de la neurociencia, ¿no? Hemos tenido muchos encuentros sobre la educación post-COVID, ¿no? Yo creo que el COVID ha sido una sacudida mundial que nos ha hecho repensar también qué es lo más importante que hay que cuidar en una escuela y qué es lo más importante que hay que cuidar en una política educativa, ¿no? Y tenemos ahora un riesgo importante y es olvidarlo. Es que de repente el COVID se está acabando, aún en unos lugares con más velocidad que en otros. Yo creo que las escuelas tenemos muchas ganas de que se termine del todo, de quitarnos la mascarilla, como llamamos acá, pero no podemos olvidar las lecciones que hemos aprendido del COVID y no podemos repetir los errores que cometimos en el pre-COVID, ¿no? Y yo creo que es un momento muy emocionante, es un momento interesante en el ámbito de la reflexión educativa, ¿no? Y creo que en Uruguay, y por la experiencia que tenemos, hay mucha gente apasionada, sería uno de mis adjetivos fundamentales, ¿no?, con muchas ganas de crecer y con muchas ganas de mejorar y de acompañar a los alumnos a la excelencia, ¿no? Creo que países, durante años, como el objetivo principal era que la escolarización llegara a todos los niños y las niñas y a los últimos rincones y a los más desfavorecidos o a los más vulnerables. Pero ese desafío hoy ha cambiado. No podemos agotar el ODS, el derecho a la educación universal, en la escolarización. Creo que hay que dar un paso más, ¿no? Y no conformarnos con que todos los niños vayan a la escuela, sino que vayan a buenas escuelas, a escuelas excelentes y que tengan aspiraciones, ¿no?, expectativas altas, ambiciosas, ¿no?, para transformar el mundo, para transformar también su entorno local y después, ¿por qué no?, para implicarse en una transformación más ambiciosa de política nacional. Carmen, le agradecemos muchísimo por este contacto, por todo lo que nos ha contado, además de esta transmisión de conocimientos que tiene muchos y muchos años de trabajo. Felices de recibirla a nuestro país el próximo 8 y 9 de julio. Les recuerdo a todos, Carmen va a estar junto a Martín Varela, ambos integrantes de la Fundación Trilema, desde España a Uruguay, un encuentro para educadores, coordinadores y directivos. Pueden comunicarse en www.audec.edu.uy. Muchísimas gracias y bienvenida a Brigadita, le pido a nuestro país. Muy bien, un abrazo fuerte a todos. Gracias. Nos esperamos allí. Que tenga buen día. Chao, chao. Ahora sí es momento de irnos al móvil de la mañana en casa con Vero Chevalier. Buen día, Vero.